Un cohete, del tamaño de una moneda, con alas, sobre fondo rojo, atornillado en la parrilla de un auto estacionado a media tarde en una calle de México, con la lámina caliente y el motor tronando mientras se enfriaba. Nadie en la cuadra sabía qué significaba ese cohete. Todos sabían lo que anunciaba, que el hombre que bajaba de ahí había subido en la vida. Carrocería en 2 tonos, faros de niebla, rines deportivos y un alerón discreto atrás. Un V6 con un escape que sonaba distinto a todo lo demás que circulaba por el barrio. Adentro, una computadora de viaje con 17 funciones, en un país donde la mayoría de los autos todavía traía reloj de manecillas y radio de perilla. El vecino lo lavaba los domingos con cubeta y franela, despacio, como quien limpia algo que le costó. Lo vendían en las agencias Chevrolet. Lo facturaban como Chevrolet. Y no llevaba un solo emblema de Chevrolet en ninguna parte de la carrocería. Esto es el auto de mi padre. Ese cohete pertenecía a la marca de automóviles más antigua de Estados Unidos, más vieja que Ford y más vieja que la propia General Motors. Cuando ese auto salió de circulación, la marca del cohete ya tenía fecha de defunción. La firmó una sola frase, escrita en una agencia de publicidad de Detroit. Al final vas a saber cuál fue y por qué esa frase hizo más daño que 20 años de crisis petroleras. Ransom E. Olds fundó su empresa en Lansing, Michigan, en 1897. Un año después de que Henry Ford terminara su primer prototipo y 11 años antes de que existiera General Motors. En 1901 la fábrica se incendió. Ese mismo año, con las cenizas todavía calientes, armaron 425 automóviles usando una línea de ensamble estacionaria, la primera de la industria estadounidense. Ford todavía tardaría más de una década en poner esa línea a moverse sobre una banda. Para 1903, Olds producía 4.000 unidades al año, cuando el promedio de la industria rondaba las 1.200. En 1908, Oldsmobile fue la segunda marca en entrar a General Motors, justo después de Buick. Y durante 50 años, Oldsmobile fue el laboratorio de la corporación. En 1940, estrenó la primera transmisión totalmente automática para un auto de volumen. En 1949 lanzó el motor Rocket V8, un 8 cilindros de válvulas en cabeza que metió potencia de auto de lujo en una carrocería de precio medio, y le enseñó a Estados Unidos lo que después llamarían Muscle Car. El cohete del emblema significaba algo. Era una promesa mecánica. El nombre Cutlass apareció en 1954 sobre un prototipo de exhibición. En 1961 se lo pusieron a la versión más equipada del compacto F-85. Creció, engordó, se volvió intermedio y en 1964 estrenó el paquete 442, carburador de 4 gargantas, caja manual de 4 velocidades, escape doble. Un auto para adolescentes de cabello largo que soñaban con semáforos vacíos. Después vino la década que lo cambió todo. En 1976, el Oldsmobile Cutlass fue el auto más vendido de Estados Unidos. Al año siguiente, General Motors produjo 632.742 unidades del modelo, y Oldsmobile rompió el millón de autos en un solo año, la primera división de GM fuera de Chevrolet que lo lograba. El coupé Cutlass Supreme solo colocó cerca de 243.000 unidades. En 1979, Richard Petty ganó las 500 millas de Daytona manejando uno. No era el auto de los ricos, era el auto del dentista de la esquina, de la directora de la primaria, del gerente de la sucursal bancaria que había pasado 15 años esperando el ascenso. Un Chevrolet decía que trabajabas, un Cadillac decía que presumías, un Cutlass
Decía que habías llegado, en voz baja, sin molestar a nadie. Ese fue el negocio de Oldsmobile durante 80 años, vender el escalón intermedio de la clase media estadounidense. Y entonces, en marzo de 1977, un señor de Chicago llamado Joseph Seeweck llevó su Delta 88 nuevo al taller. El mecánico abrió el cofre y se quedó viendo el motor. La banda no ajustaba, el filtro de aceite tampoco, porque el bloque que estaba ahí abajo no era el Rocket 350 de Oldsmobile que Seeweck había pagado. Era un 350 de Chevrolet, pintado del mismo azul corporativo para que nadie notara la diferencia. Cuando la historia llegó a los periódicos, miles de dueños levantaron el cofre de sus autos y encontraron lo mismo. Cerca de la mitad de los Delta 88 fabricados ese año salieron con motor Chevrolet. La demanda colectiva se certificó en octubre. En diciembre, General Motors ofreció $200 y una garantía extendida de 36 meses a cada afectado. Más de 50,000 dueños aceptaron. El pleito se estiró 6 años en tribunales federales, y la defensa de GM fue técnicamente impecable. Compartir componentes entre divisiones era práctica normal de la industria. El motor Chevrolet era perfectamente bueno. El cliente recibió un auto que funcionaba, pero llevaban 30 años cobrando un sobreprecio por un cohete, y acababan de informarle a su propio cliente, por accidente, que el cohete era una calcomanía. Al año siguiente llegó el diésel. General Motors necesitaba números de consumo para cumplir con las normas federales, y se los encargó a los ingenieros de Oldsmobile. La orden venía con una condición del área de finanzas. El motor tenía que salir del bloque de gasolina de 350 pulgadas cúbicas para poder maquinarlo en la misma línea de producción. Así que el LF9 conservó el mismo patrón de birlos de culata que el motor de gasolina. 10 por lado. Un diésel trabaja con relaciones de compresión que llegan a triplicar las de un motor de gasolina, y esos 10 birlos tenían que sostener una cabeza que empujaba con una fuerza 3 veces mayor. Tampoco le pusieron separador de agua en el sistema de combustible, para ahorrar unos $1 por unidad, en una época en que el diésel que se vendía en las gasolineras venía sucio y venía con agua. Los birlos se estiraron, las juntas se soplaron, las cabezas se levantaron. Un ingeniero de Oldsmobile les dijo a sus jefes que el motor no estaba listo. Lo jubilaron anticipadamente. En California, la Agencia Estatal del Aire recibió 9 autos de prueba para certificar el motor y los 9 fallaron. 7 además rompieron la transmisión antes de terminar los ciclos, y General Motors siguió adelante. Para 1981, 19 de los 23 modelos de Oldsmobile podían pedirse con ese diésel. Ese año se vendieron alrededor de 310,000 unidades, el 60% de todo el mercado estadounidense de autos diésel de pasajeros. 60% del mercado. Y una cuarta parte de esos autos terminó con una falla mecánica grave. La Comisión Federal de Comercio abrió expediente en 1980. Una demanda colectiva obligó a GM a pagar hasta el 80% del costo de un motor nuevo. Miles de dueños simplemente sacaron el diésel y le metieron un motor de gasolina al auto. El bloque se descontinuó en 1985 y con él se fue el mercado del automóvil diésel en Estados Unidos, que tardó una generación entera en recuperarse. Aquí es donde la historia oficial se cae sola. Porque si la muerte de Oldsmobile se explicara con las crisis del petróleo, los japoneses y los motores fallados de los 70, la marca tendría que haberse desplomado a principios de los 80. Ocurrió lo contrario. Oldsmobile pasó el 1.000.000 de autos vendidos en un año 4 veces seguidas, de 1983
a 1986 y tocó su techo histórico a mediados de la década. Vendía más que nunca. El Cutlass seguía entre los autos más vendidos del país. Lo que se estaba muriendo no se veía en la hoja de ventas. Se veía en una portada de revista. El 22 de agosto de 1983, Fortune publicó una foto de 4 autos rojos formados uno junto al otro. Un Chevrolet Celebrity, un Pontiac 6000, un Buick Century y un Oldsmobile Cutlass Sierra. Misma plataforma, mismo techo, misma silueta, mismos cristales, 4 parrillas distintas. El titular preguntaba si el éxito iba a echar a perder a General Motors, y millones de lectores entendieron el chiste al primer vistazo. Durante años les habían cobrado la diferencia por un emblema. El nombre Cutlass, mientras tanto, se estiraba hasta romperse. Al mismo tiempo existían el Cutlass Sierra, el Cutlass Calais, el Cutlass Supreme y el Cutlass Cruiser. 4 autos de tamaños y plataformas distintas con el mismo apellido. Un nombre que en 1976 identificaba al auto más vendido de Estados Unidos y que 10 años después servía para etiquetar casi cualquier cosa que saliera de la fábrica. Y en 1988, Oldsmobile contrató una campaña para arreglar su imagen de marca vieja. La calidad estaba ahí. Lo que se evaporó fue la razón para preferirlo. Oldsmobile había gastado 90 años convenciendo a un país de que su auto significaba haber llegado, y luego pagó millones de dólares para informarle a ese mismo país que quien manejaba uno era un viejo. Y mientras eso pasaba en Detroit, el Cutlass estaba viviendo otra vida a 3.000 kilómetros de ahí. En 1985 entró en vigor en México un decreto que prohibía comercializar autos de 8 cilindros. De un día para otro, los sedanes grandes y los muscle cars mexicanos desaparecieron del catálogo y quedó un hueco enorme en la parte alta del mercado. General Motors de México lo llenó con el Oldsmobile Cutlass Sierra. Lo empezó a fabricar en la planta de Ramos Arizpe, Coahuila, y lo lanzó en 1987. Le quitó el apellido Sierra. Le quitó la palabra Oldsmobile de la publicidad. Lo mandó a las agencias Chevrolet, lo facturó como Chevrolet y le dejó el cohete en la parrilla. Lo llamaron simplemente el Cutlass. Y funcionó de una manera que en Estados Unidos ya era imposible. La versión Eurosport, 2 y 4 puertas, carrocería bitono, faros de niebla, suspensión deportiva, V6 de 2,8 litros con inyección, que después creció a 3,1 y 140 caballos, con opción de caja manual de 5 velocidades, se convirtió en el primer sedán deportivo de lujo del mercado mexicano. Los dueños lo comparaban con el Thunderbird. Los muchachos lo escuchaban llegar por el sonido del escape. La producción mexicana terminó en 1996. Ahí está lo que casi nadie cuenta de esta historia. La misma corporación que en Detroit vació de significado al Cutlass hasta volverlo una parrilla intercambiable, en México le construyó una identidad propia, le dio una misión, lo posicionó y lo vendió durante 9 años a un país que jamás supo que Oldsmobile existía. El Cutlass tuvo su última época dorada en el único mercado donde nadie podía leer el emblema. En Estados Unidos, el nombre aguantó 3 años más. El último auto que llevó la palabra Cutlass salió de la planta de Oklahoma City el 2 de julio de 1999 y era un Chevrolet Malibu con otra parrilla y otro emblema. 22 años antes, los dueños de Oldsmobile habían demandado a General Motors por encontrar un motor Chevrolet debajo del cofre. En 1999, el auto entero era un Chevrolet, y ya nadie demandó a nadie. Ya nadie estaba mirando. El 12 de diciembre de 2000, General Motors anunció que cerraba Oldsmobile.
Era la primera vez que la corporación mataba voluntariamente a una de sus divisiones fundadoras. El 29 de abril de 2004, en la planta de Lansing, Michigan, la misma ciudad donde Ransom Olds había empezado 107 años antes, salió el último Oldsmobile de la línea. Un alero color cereza oscuro, firmado a mano por todos los obreros que lo armaron. Se fue directo a un museo. En total se habían fabricado 35,2 millones de Oldsmobiles, más de 14 millones de ellos en Lansing. Oldsmobile sobrevivió a 2 guerras mundiales, a la Gran Depresión, a 2 crisis petroleras, a un escándalo de motores cambiados y al peor motor diésel jamás vendido en Norteamérica. Sobrevivió a todo eso vendiendo 1 millón de autos al año. Lo que no sobrevivió fue a decirle a sus propios clientes que manejar un Oldsmobile era una vergüenza. Pidieron dejar de ser el auto del padre de alguien. Se los concedieron, completo, con intereses. Y hoy, cuando en una calle de Guadalajara o de Monterrey arranca un Cutlass Eurosport bitono, con el cohete todavía atornillado en la parrilla, el que va al volante casi nunca es el que lo compró. Es el hijo. Restaurando, kilómetro por kilómetro, exactamente el auto que una agencia de publicidad de Detroit juró que nadie querría nunca.